Os presento al ponente, que es Miguel Ángel Beltrán, juez del Juzgado Social número 1, y al que alguno de vosotros seguramente, si no habréis visto hoy, pero a lo mejor veis cuando vayáis a ver juicios a la Ciudad de la Justicia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Dar también yo las gracias a la profesora Amparo Esteve por la invitación. No os volváis locos tomando apuntes, porque esta presentación yo os la voy a facilitar y me parece que se va a colgar en el aula virtual, por lo tanto, no hace falta. Esta sentencia no pasa tan rápido, no pasa nada, ¿eh? Esto, esta tarde o mañana, cuando venga bien, le paso yo a la profesora Amparo Esteve y ella cogerá y la colgará. Por lo tanto, lo que me interesa más que nada es que comprendáis lo que se está explicando, las especialidades que pueden haber sobre el proceso de despido y proceso de sanciones, y en todo caso yo intentaré ir un poquitín. Me he puesto a hacer la presentación esta y al final me han salido 60 diapositivas y claro, vas diciendo, quieres decir muchas cosas y al final hay cosas que no llegas ni a poder decir. Por lo tanto, yo intentaré basarme en lo que es fundamental e intentar a última hora. Yo hasta las 7:30 no tengo clase de nuevo, por lo tanto yo no tengo problema en alargarlo, y si queréis, si os queda algún tipo de duda o cualquier tipo de cuestión, cuando acabe, aunque vaya más rápido, se puede abrir un turno de palabra y intentar resolver los problemas o lo que no hayáis podido comprender. Comprender mi situación, yo vivo de esto, es decir, yo trabajo como juez de lo social y esto lo veo todos los días y veo muchas aristas, muchas posibilidades de conflicto, y por lo tanto he intentado plasmarlo. He quitado muchas cosas, pero a pesar de eso se me han quedado una exposición, yo creo que excesivamente larga, pero a pesar de todo ello intentaremos especificar cuáles son las especialidades de este tipo de procedimiento. Bien, en principio el procedimiento que tenemos que analizar son los dos procedimientos, aunque sea un poco por encima, del proceso de despido y proceso de sanción, partiendo de un punto de partida fundamental. El proceso de despido está regulado en los artículos 103 a 113 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y el proceso de sanción en el artículo 114 y 115. Son procesos similares. ¿Por qué? Porque en ambos se revisa el poder disciplinario del empresario. Hay una alteración de la carga de la prueba, es decir, quien tiene que acreditar en el despido disciplinario y en la sanción es el empresario acreditar el incumplimiento por parte del trabajador, y está sometido a unos graves requisitos formales. Ahora bien, poseen grandes diferencias. ¿Por qué? Porque en un supuesto, en el despido, estamos analizando la bondad de cargarnos la relación laboral, es decir, nos estamos divorciando, ¿no? Se está separando el empresario del trabajador, y en el caso de la sanción, la relación se mantiene, pero se pone una sanción a una de las partes, o no del matrimonio laboral, que podríamos llamar. El contenido del concepto despido y sanción veremos que es muy diferente, porque tiene un ámbito muy expansivo el concepto de despido, y la acumulación de acciones es muy diferente. Por lo tanto, el proceso de despido es un proceso que se puede decir que es muy amplio, y el proceso de sanción es un proceso mucho más liviano o mucho más constreñido, y eso tiene sus consecuencias también. Bien, partiendo de esto, vamos a analizar en primer lugar el proceso de despido, y la primera cuestión que tenemos que analizar es el concepto de proceso de despido. En el ámbito del derecho laboral español, el proceso del procedimiento laboral español, hay tres grandes tipos de procedimiento: el procedimiento ordinario, el procedimiento de despido y el procedimiento de seguridad social o impugnación de resoluciones administrativas. Bien, dentro del procedimiento de despido tenemos el procedimiento, o como parte de este procedimiento tenemos el procedimiento para despidos disciplinarios, despidos objetivos y sanciones. ¿Por qué? Porque es el típico procedimiento en que se altera el orden de intervención. Quien tiene que acreditar la causa de sancionar, despedir por causas disciplinarias o por causas objetivas, siempre tiene que ser la empresa. Por lo tanto, forma parte de este tipo de procedimiento. Nosotros no entraremos sobre los despidos objetivos porque ya sería casi imposible en una hora explicarlo todo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué se caracteriza el proceso de despido? Por el carácter expansivo que hemos dicho, y es la novedad que ha incluido el artículo 103.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y es que viene a decir que las normas del presente capítulo se aplican a la impugnación de decisiones empresariales de extinción del contrato con las especialidades necesarias. ¿Esto qué significa? Que cualquier discusión que tengamos sobre existencia o no de ajuste legal de la finalización de la relación laboral se lleva a través de un procedimiento de despido. ¿Eso qué significa? Que cualquier extinción de la relación laboral se tiene que analizar a través del procedimiento especial del proceso de despido. ¿Qué podríamos decir? Bueno, ¿y qué relevancia tiene? La relevancia que tiene no es tanto en el contenido del procedimiento, que al fin y al cabo no deja de ser más que un procedimiento ordinario con el turno de palabra cambiado, es decir, que tiene que ser el que tiene que tomar la palabra en primer lugar es el que acusa, es decir, el empresario, sino que la relevancia la tiene respecto a los
limitados plazos de ejercicio de la acción, que son el plazo de caducidad de los 20 días. Por eso tiene tanta relevancia. Por ello, ¿qué es lo que tenemos que decir siempre? Que cualquier extinción de la relación laboral, bien sea expresa o bien sea tácita, se tiene que llevar a efecto a través del procedimiento de despido. Bien, ¿esto qué determina? Que se debe actuar procesalmente como despido en situaciones que ciertamente pueden ser dudosas. Por ejemplo, la inexistencia de carta de despido, es el típico despido tácito. O causa de cese que no tiene como base las conductas previstas en el artículo 54. Es decir, en cualquier supuesto en que tengamos la más mínima sospecha de que se está extinguiendo la relación laboral, hay que ejercitar la acción del proceso de despido. ¿Por qué? Típico supuesto, despido tácito, cerrojazo, vamos a la empresa y la empresa ha cerrado. Lo que no podemos es quedarnos en babia diciendo, bueno, ya me llamarán. ¿Por qué? Porque pasará el plazo de 20 días y nos quedaremos sin posibilidad de ejercitar la acción. O, en una causa de cese, no es factible, por ejemplo, un procedimiento ordinario en que se determine que el contrato temporal está hecho en fraude de ley. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es impugnar como despido cuando nos cesan porque el contrato por obra ha terminado. ¿Y nosotros por qué lo impugnamos? Es que la obra sigue en pie. En tal supuesto también hay que ejercitarlo. Cuestión diferente es la relativa a la inversión del orden de intervención. ¿Por qué? Porque los supuestos de impugnación del cese por fraude en la contratación temporal, quien tiene que acreditar la fraudulencia debe ser no el empresario, la no fraudulencia, sino al contrario, el trabajador, la existencia de fraudulencia. Pero esto tampoco tiene demasiada relevancia. Esto da lugar a supuestos dudosos que tenemos que dejarlos claros si en tales supuestos existe despido o no despido. ¿Qué supuestos se pueden dar? En primer lugar tenemos los supuestos de los trabajadores excedentes. El no reingreso de un trabajador excedente es susceptible de impugnarse como despido si, ¿en qué supuestos? En los supuestos en que se niegue la relación laboral, no en el supuesto en que no se niegue el derecho al reingreso. Típico supuesto, una excedente que quiere volver a trabajar, puede ejercitar la acción de despido si le dice no, usted ya no es trabajador y nunca podrá reingresar. Eso sería causa de despido. En el supuesto en que lo que se está alegando es, oiga, no puede usted reingresar, aunque le mantenemos el derecho a reingresar, ¿por qué? Porque no hay vacante. En tal supuesto sí que estaríamos ante un supuesto en que no cabe acción de despido, porque no nos están negando el derecho. ¿Qué supuesto específico tenemos que tener? Y también tenemos que valorar, en el supuesto que haya reserva de plaza, siempre habrá despido. ¿Por qué? Porque no está sometida mi reingreso a la existencia de plaza libre. ¿Por qué? Porque tengo una reserva de plaza. Despido de personal estatutario de la Seguridad Social. En estos supuestos ya claramente desde la reforma de la Ley General de la Seguridad Social y en su caso también de la reforma por el Estatuto Básico del Personal a los Servicios de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social ya no pertenece al orden laboral, por lo tanto podéis encontrar muchas sentencias que hablen del despido del personal estatutario, pero esto ya no pertenece a la jurisdicción social. Los trabajadores extranjeros, ¿el despido de un trabajador extranjero está sometido al proceso de despido? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona, cuando me refiero a trabajador extranjero, me estoy refiriendo a trabajador extranjero sin permiso de trabajo y de residencia. ¿Por qué? Porque esta persona en principio no podía trabajar. Entonces podemos decir, no puede ser despedido porque no tiene derecho a trabajar. Bien, en tales supuestos, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Que en este supuesto el cese es revisable como despido. Ahora bien, otra cosa es la consecuencia. La consecuencia nunca puede ser que porque un trabajador extranjero se declare el despido improcedente sea objeto de readmisión y automáticamente por una aplicación de una doctrina o por una sentencia entendamos que esta persona adquiere automáticamente el permiso de trabajo o residencia. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre habrá que optar por la indemnización, solo se le podrá pagar la indemnización, nunca podrá ser readmitido. ¿Por qué? Porque un juez no da permisos de trabajo y residencia. ¿De acuerdo? ¿Qué otros supuestos son dudosos sobre la existencia de despido? La transformación de la parcialidad. La transformación de la parcialidad nunca es objeto de un proceso de despido. ¿Por qué? Porque lo que estamos es modificando el contrato, no extinguiendo el contrato. Por lo tanto, como no hay extinción de contrato, no estamos ante un supuesto de despido y por lo tanto no se tiene que ejercitar la acción de despido, sino en su caso la de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y en los supuestos de sucesión de empresa también se plantea la existencia de despido. En tales supuestos puede haber un supuesto de despido. Pues sí, son los típicos supuestos en que el trabajador, que es de una empresa, le dicen, tiene usted que trabajar a partir de ahora con otra empresa, porque es sucedida. Típicas supuestas contratas de limpieza, contratas de seguridad, etc. En tales supuestos, ¿es admisible la acción de despido? Sí.
Sí. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es que la empresa saliente dice que tú ya no eres trabajador mío, que te quedas con la entrante, y la entrante dice, no, no, tú no eres trabajador mío, te quedas con la saliente. Entonces, ¿el trabajador cómo se queda? Pues con una mano delante y otra detrás. Típicos supuestos. En tales supuestos lo que está discutiendo es de quién es trabajador. En tales supuestos estamos ante un supuesto de sucesión de empresa en que serían demandadas ambas empresas y que sí que sería susceptible de un proceso de despido. De forma excepcional se ha admitido la innecesariedad del proceso de despido en los supuestos en que sigue trabajando, pero lo único que es objeto de negación es la existencia de sucesión o no. En los supuestos como sigue trabajando se entiende que sería factible un ejercicio de la acción no como despido, sino como una mera acción declarativa, pero no es lo habitual. Bien. Esto respecto a la existencia de proceso de despido, pero tradicionalmente se ha planteado la problemática: ¿qué ocurre si la empresa me reconoce que el despido es improcedente pero no me paga? En tales supuestos ya ha dicho el Tribunal Supremo hasta la saciedad que si no se discute la procedencia o la improcedencia del cese, es decir, cuando está reconocida la improcedencia del cese y se reconoce el derecho a la indemnización propia del despido improcedente, en tal supuesto no hace falta demandar por despido. ¿Por qué tiene relevancia? Que no hace falta reclamar en el plazo de 20 días. ¿Por qué? Porque estaríamos ante una mera reclamación de cantidad. En tal supuesto, por lo tanto, no hace falta perder el tiempo, o ir muy rápido presentando una demanda. ¿Por qué? Porque si nadie discute la procedencia del despido, o mejor dicho, su improcedencia, la consecuencia, que es la indemnización, en tal supuesto, la reclamación de la cantidad se llevaría a efecto mediante una mera reclamación de cantidad en procedimiento de carácter ordinario. Cuestión diferente sería en el supuesto en que pretendiésemos no reclamar la cantidad, sino decir, no, es que el despido no es improcedente, es nulo. ¿Por qué? Pues porque me han vulnerado mis derechos fundamentales, porque soy una persona especialmente protegida por la legislación para conciliación de la vida familiar y laboral, etcétera. Pero si lo que queremos exclusivamente es, oiga, me han reconocido que mi despido es improcedente y me ha dicho que por ese despido improcedente me corresponden 10.000 euros, págueme los 10.000 euros, no hace falta ir a un procedimiento de despido. Procedimiento de reclamación de cantidad, prescripción, como todos sabemos, 1 año. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el objeto del proceso de despido? Pues en principio el objeto del proceso de despido es analizar la bondad de la extinción del contrato de trabajo. Pero vale, eso es lo que es en el fondo. Pero ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que alguien pague, que alguien readmita. ¿Esto qué supone? Que en el procedimiento de despido se plantean cuestiones colaterales o necesarias para determinar el resultado y la responsabilidad de las partes. Y ello no supone una acumulación indebida de acciones. Bien, ¿qué cuestiones tienen que ser objeto de análisis en el procedimiento de despido y no suponen una modificación y no suponen una acumulación indebida de acciones? El análisis del salario de la antigüedad. ¿Por qué? Porque la consecuencia del despido siempre será la indemnización que va en relación al salario de la antigüedad. Lo que podemos decir es que el despido es improcedente y no le pongo indemnización porque no sé cuál es su salario y su antigüedad. Por lo tanto, en tales supuestos no existe una acumulación indebida de acciones. También es objeto del procedimiento la determinación de quién es el empresario. Son los supuestos de sucesión de empresa, como hemos dicho, o los supuestos de cesión ilegal de trabajadores. Son los típicos supuestos de actividades por parte de empresas interpuestas. En tales supuestos también es plenamente admisible, como objeto del proceso, el análisis de quién es el verdadero empresario. Estamos en los juzgados hasta la saciedad de ver empresas que están constituidas de forma ficticia, con la única finalidad de interponerse en una relación directa. Las administraciones públicas, por desgracia, lo han hecho en muchas ocasiones. Y por lo tanto, contra esto es un supuesto en que es el objeto del proceso de despido puede llegar a ello. También puede ser objeto del proceso la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho también la jurisprudencia del Supremo, que el proceso de despido puede añadirse, sin que cambie el tipo de procedimiento, cualquier alegación de derechos fundamentales. Y lo que es más grave, se puede acumular incluso la reclamación de daños y perjuicios generados, incluido el daño moral, por esta vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, hay otras cuestiones que tradicionalmente no se han admitido. No se han admitido, aunque con carácter formal. ¿Qué supuestos son? Por ejemplo, reclamación del proceso de despido más reclamación de indemnización por desistimiento, o una reclamación de despido más declaración de determinación de fijeza. ¿Por qué? Porque son cuestiones que van más allá, la cualidad de la reclamación. Y tradicionalmente no era admisible en el procedimiento de despido la reclamación de cantidad.
Reclamación de cantidad, normalmente, ¿por qué? Porque una persona cuando la despiden, muchas veces se queda tan caliente el empresario que lo que hace es decir, tú a la calle y no cobras ni un duro. Si quieres reclamar algo, ves a reclamármelo. Esto daba lugar hasta la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción social, cualquier despido acababa con dos reclamaciones, la del despido y la del finiquito, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de reclamación, de cantidad que quedase pendiente. Esto daba lugar a que existiesen el doble de procedimientos. ¿Qué es lo que ha dado lugar la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción social? El añadir al artículo 26 la posibilidad de acumular al proceso de despido la reclamación de liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha, conforme al apartado 2 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, en teoría el finiquito. Problema, alcance del concepto liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha. Aquí se ha planteado si en este procedimiento en esta acumulación se puede plantear cuestiones tales como horas extra, dietas, o se limita solo al finiquito. La mayoría de la doctrina está diciendo que son admisibles cualquier tipo de reclamación de cantidad que tuviese pendiente. Cualquier tipo de reclamación de cantidad que tuviese pendiente. ¿Esto qué supone? Cualquier tipo de reclamación de cantidad, sea salarial o sea extrasalarial, con inclusión de las mejoras de la seguridad social, pero excluyendo las prestaciones de la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque las prestaciones de la seguridad social hay que tener en consideración que, pese a que muchas veces se incluyan dentro de la nómina, no es ninguna obligación que tenga la empresa. Es una obligación que tiene porque se llama por pago delegado mediante los descuentos en las cotizaciones. Por lo tanto, cualquier reclamación que se haga en relación a obligaciones de la seguridad social en pago delegado tienen que ser objeto de reclamación en un proceso de seguridad social. ¿Por qué? Porque en este procedimiento la responsabilidad sobre quién recaerá, normalmente recaerá sobre el INS, la mutua y la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso sí que no es acumulable. Muy bien. La ley hace una previsión, que yo siempre la critico mucho en el artículo 26.3, sobre la posibilidad de dividir en dos procesos para evitar demoras. Esto es una auténtica tontería, aunque se quede grabado, se puede decir, porque es una previsión que cuando alguien dice, de un solo juicio puedes poner dos sentencias, en teoría todos decimos no, digo, el 26.3 lo permite, porque dice que es factible, según el artículo 26.3, que si es muy complicada la cuestión de la reclamación de cantidad en relación al despido, que se pongan, después de celebrar el juicio, se pongan dos sentencias, una sobre la reclamación de cantidad, es decir, sobre los salarios, y otra sobre el despido. Eso puede decir, hombre, eso estaría bien, digo, sí, estaría bien, si no pensásemos que para poner el despido y las consecuencias del despido, primero tengo que decir cuál es el salario, por lo tanto no puedo separarlo, y en segundo lugar, ¿qué gano yo separándolo en dos si la ley no me da un término para poner la sentencia más largo por la cantidad que por el despido? Por lo tanto, si tengo que poner la sentencia en 5 días, me da igual poner una que poner dos. Al fin y al cabo es copiar y pegar y ponerlas todas juntas. Por lo tanto, es una previsión que yo no sé quién la tuvo, pero es totalmente inútil. Vinculada al proceso de despido también se puede acumular lo que se llama la extinción a instancias del trabajador. Son los típicos supuestos en que el trabajador lo que solicita es impugnar el despido porque no va a cobrar nada, o va a cobrar 20 días por año, pues es un despido por causas objetivas, y lo que quiere es que se le abonen los 45 días por año, 45-33, eso lo veremos posteriormente, en razón de los incumplimientos por parte de la empresa. Esa demanda es acumulable y es más, es un supuesto de acumulación obligatoria según la previsión legal. ¿Quiénes son las partes en el proceso de despido? Tenemos partes activas, partes pasivas. Parte activa, ¿quién es? El trabajador. Parte pasiva es el empresario. Posibilidad, con novedad en la ley reguladora de la jurisdicción social, que el error en la determinación del empresario permite, antes solo permitía que una vez determinada en acto de juicio y sentencia que el empresario era otro, presenta una demanda nueva. Ahora ha agilizado mucho más, puesto que permite que se proceda a ampliar la demanda y no supone una modificación de la demanda. En la parte pasiva pueden existir situaciones litisconsociales, es decir, supuestos en que lo que hacemos es pedir responsabilidad a terceros no empresarios formales. ¿Qué supuestos son? Supuestos de grupos de empresas, supuestos de existencia y sucesión de empresa, del artículo 43, cesión ilegal de trabajadores, comunidades de bienes, etc. ¿Qué otros intervinientes podemos tener en el procedimiento de despido? El Ministerio Fiscal, si lo que alegamos son de forma acumulada vulneración de derechos fundamentales, y los sindicatos, que su intervención es como coadyuvante en despidos motivados por motivos sindicales. ¿Y el Fondo de Garantía Salarial? ¿Cuándo? De forma obligatoria,
una llamada necesaria siempre en caso de empresa concursada o intervención facultativa en los supuestos de que se prevea que vaya a existir una responsabilidad del fondo. ¿Qué supuestos son? Supuestos de empresas desaparecidas. En los juzgados, cuando vemos que una empresa la llamamos y desaparece, no coge las citaciones y es citada por medio de boletines o por medio de sus administradores, es objeto de llamada al Fondo de Garantía Salarial. Bien, dicho esto, tenemos que analizar también la actuación empresarial ante un despido disciplinario. ¿Y esto por qué razón? Porque una gran mayoría de sentencias analizadas procesalmente de despido vienen a determinar la improcedencia por razones formales. ¿Por qué? Porque el proceso de despido disciplinario, ahora estamos centrándonos en el proceso de despido disciplinario, requiere no solo de existencia de causas, sino también de la existencia de unos requisitos formales. Esto yo lo resumo poniendo un ejemplo. ¿Podemos condenar a una persona a 20 años de cárcel porque ha matado a otra? Sí, pero primero tenemos que tener un juicio con una acusación del Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un escrito específico que es el que debe ser juzgado, que es el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal o en su caso de la acusación particular. Por lo tanto, el despido de una persona, el despido disciplinario, ojo, estamos hablando de despido disciplinario, el cese por fin de contrato temporal, etcétera, no estamos ante el despido disciplinario. Cuando se acaba el contrato por fin de contrato temporal se dice, oiga, que se acabó la hora, oiga, que la acumulación de tareas ha acabado, no estamos ante este supuesto, estamos ante el despido disciplinario. Pero es de interés saber que el empresario debe seguir siempre una actuación previa al proceso y durante el proceso vinculado al despido. ¿Qué supuestos son? Nosotros los veremos muy por encima. Confeccionar y notificar la carta de despido, que el plazo para proceder al despido vigilar que no haya vulnerado la prescripción de las faltas, que en principio son 60 días, se debe revisar y comprobar el convenio colectivo de aplicación. ¿Por qué? Porque hay muchos supuestos en que la gente aplica el artículo 54 directamente y no se da cuenta de que el propio convenio colectivo determina qué supuestos son falta muy grave y determinan el despido y qué supuestos no. También en ciertos supuestos hay que dar traslado del despido a los representantes de los trabajadores o miembros del comité de empresa. Y en los supuestos de estar afiliado a un sindicato, dar audiencia previa a los delegados sindicales, y la ley también prevé la posibilidad de subsanar defectos. Nosotros, ¿qué es lo que analizaremos ahora a continuación? Los requisitos formales fundamentales, no entrando mucho más allá porque no nos da tiempo. ¿Cuáles son los requisitos formales generales de la carta de despido? Bien, el despido es un acto unilateral, pero sometido a graves requisitos formales. Si no se cumplen, tenemos un cese unilateral que es completamente inválido. Pero, ojo, teniendo en consideración que la única persona que puede determinar la falta de validez de ese despido sin forma es el juez. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nos dicen, usted a la calle, y decimos, uy, no tengo carta de despido, por lo tanto el despido no es válido, y presento la demanda pasados 2 meses, nos dirán, tenía usted toda la razón, pero la ha caducado. ¿Por qué? Porque hay que reaccionar siempre frente a los despidos que no reúnan los requisitos de forma o de fondo. ¿Por qué? Porque en caso contrario estaríamos ante una situación que por el paso del plazo de caducidad de 20 días habría adquirido firmeza, habría adquirido estado. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los 3 requisitos? Son los requisitos del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores: notificación por escrito al trabajador, hechos que lo motivan, fecha en que tendrá efectos. Notificación por escrito al trabajador, vale cualquier medio escrito, carta, telegrama, burofax o vía notarial, y el incumplimiento no se puede subsanar posteriormente, ¿de acuerdo? Salvo por medio de los requisitos formales específicos que ya veremos posteriormente. Problemática: imposibilidad de entrega de la carta al trabajador. ¿Qué criterios ha seguido el Tribunal Supremo hasta ahora? Aplicación del criterio de esfuerzo razonable con mucha y variada jurisprudencia. En tal supuesto, en principio, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues intentar agotar las posibilidades de notificación. Como este señor no vino por aquí por la empresa y estaba en IT, pues yo no le he notificado la carta de despido. Que hubiese venido él, no. Tiene usted que ir allí, si es necesario, mandar una carta con acuse, mandarle si acaso un requerimiento notarial. Hay que ir siempre a intentar agotar el esfuerzo razonable según la doctrina del Tribunal Supremo. Segundo lugar, tiene que figurar en la carta de despido los hechos que motivan ese despido. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Garantizar la defensa al trabajador, saber de qué se le acusa. A que nadie se le ocurre diciendo, vamos a juzgar a este señor, le pedimos 20 años porque ha hecho una cosa muy mala. No, hay que decir, este señor tal día mató a tal persona.
Y de eso le acusamos. Y en segundo lugar, fijar los límites de la controversia. Oiga, a mí me acusan de que tal día maté a esa persona. Y el día del juicio no pueden decir, no, es que además habían otras 3 personas más. No, lo que es objeto de controversia es lo que se diga en la carta de despido. Problemática sobre que figuren los hechos, imposibilidad de dar un criterio general. Siempre hay que tener en cuenta que hay el requisito de la suficiencia en relación a lo que es objeto de imputación. Hay cartas que son muy simples. Por ejemplo, usted no ha venido a trabajar desde el día 15. Hay poco más hay que decir. O sea, usted no trabaja ni el 15, ni el 16, ni el 17. Con eso está dicho todo. Pero, por ejemplo, cuando lo que se le acusa es a un directivo de banca que se ha llevado dinero, pues hay que explicarle en qué operaciones lo ha hecho, cómo se ha llegado a esa conclusión, etc. Hay que dar el derecho a la defensa. Por lo tanto, cuestión muy problemática, siempre hay que pecar más por exceso que por defecto, aunque no será la primera vez en que a mí me alegan en un juicio que como la carta de despido es tan larga y tiene tantos datos, le genera indefensión. O sea, todo lo contrario. Pero en fin, cada uno en el ejercicio de su derecho de defensa puede decir todo lo que quiera. Bien, en todo caso hay que tener en consideración que el trabajador se defienda y presente la demanda no significa que la carta esté bien hecha, ¿de acuerdo? No es necesario hacer una calificación jurídica de los hechos. Esto ya lo ha dicho también el Tribunal Supremo. Es factible el remitirse al escrito de cargos. Si ha habido un expediente previo donde se le acusaba de un montón de cosas y al final lo que se dice en la carta de despido, habiéndose acreditado los hechos del escrito de cargo, aunque no conste en la propia carta, tiene plena validez. La imputación de conductas continuadas basta con la mera alegación de esa continuidad en el hecho que es objeto de imputación. Y basta con la suficiencia de los hechos imputados. Lo que no se requiere es acreditar los hechos imputados. Es decir, lo que no tiene que constar en la carta de despido es especificar qué pruebas se tienen contra la persona. La prueba es una cuestión propia del procedimiento posterior. Bien. Y como tercer requisito tenemos el de fecha de efectos de despido. ¿Qué supone la fecha de efectos de despido? La fecha de efectos de despido supone que se determine cuándo va a tener efectividad ese cese en la prestación de servicios. Y puede ocurrir, y es bastante habitual, que exista una discordancia entre la fecha que se dice y la fecha en que se notifica. Bien porque sea antes la fecha de efectos a la fecha de notificación o al contrario. En tal supuesto, la doctrina ha sido muy clara en que será la última. Es decir, en el supuesto en que no coincide fecha de efectos y fecha de notificación, será la última. Yo te notifico hoy que quedas despedido con fecha 4. Si estamos a 7, pues será fecha 7, o al contrario. Y ya lo ha dicho también una sentencia bastante moderna del Tribunal Supremo, que el hecho de que existan discordancias entre la fecha en que te notifican, la fecha que tiene efectividad o la fecha en que te dan de baja en Seguridad Social no determina que estemos ante un incumplimiento de requisitos formales. Porque muchas veces que la gente se la coge con papel de fumar, como se dice habitualmente, y dice, es que a mí me han dicho que me despedían el día 8 y a mí me han dado de baja en Seguridad Social el día 6. Eso mal hecho, eso supone que tengo un despido del día 6 que no tiene forma y por lo tanto el otro sería un despido del día 8. Eso ya lo ha dicho la jurisprudencia, que no podemos cogernos a defectos de este tipo. Pero más importante es qué ocurre si no consta la fecha de efectos de despido. Es decir, queda usted despedido y no nos dicen qué fecha de efectos. Pues bien, había dos corrientes jurisprudenciales, unas que decían que bueno, si no se dice nada es la fecha del día de hoy y otros que decían, oiga, no, es un incumplimiento. Esto lo ha unificado el Supremo diciendo que si no se dice la fecha de efectos, ese despido no tiene requisito formal. Por lo tanto, hay que poner siempre en la carta de despido que tendrá efectos en el día de hoy, en el día de su recepción o cualquier otra expresión, porque si no, nos estamos cargando en los requisitos formales. Esto tiene interés de cara posteriormente a la improcedencia por incumplimiento de requisitos formales. Existen otra serie de requisitos que impone la ley, pero que no determinan la improcedencia del despido disciplinario. Por ejemplo, necesidad de hacer una propuesta de finiquito, la necesidad de información de los despidos disciplinarios a los representantes de los trabajadores. Estos incumplimientos no se cargan el despido, dará lugar a una infracción por parte del empresario por incumplir por la ley de infracciones y sanciones en el orden social, pero no determina nunca esta situación de defecto formal del despido. En todo caso, hay que tener en consideración que la consecuencia de un despido sin forma, ojo, siempre será la improcedencia, no la nulidad. Eso que lo tengamos muy claro. Bien.
Existen otra serie de requisitos especiales que nosotros obviamente no entraremos, que son expediente contradictorio en caso de representante legal de los trabajadores o delegado sindical, siendo oído el interesado y el resto de miembros de la representación, trabajador afiliado a un sindicato que requiere audiencia previa de los delegados sindicales y un error muy habitual también, cumplimiento de requisitos específicos recogidos en convenio colectivo. Hay muchos convenios que tienen por costumbre que para despedir a un trabajador hay que seguir expediente contradictorio. Muchos empresarios mal asesorados o no asesorados dicen yo le voy a hacer una carta muy bonita, pero resulta que no le han hecho ningún tipo de expediente contradictorio. El despido es improcedente. Y podemos decir, bueno, no pasa nada. Después lo arreglamos. ¿Y si lo tenemos que arreglar al cabo de un año, cuando hay que pagar los salarios de trámite de todo un año? Por lo tanto, los requisitos formales, por favor, muy bien cumplimentados. Bien, dicho esto, tenemos que analizar ya cuál es la actuación del trabajador ante un despido disciplinario y además con carácter procesal, que es para lo que estamos aquí. Bien, ante la actuación unilateral del empresario, el trabajador lo que tiene que hacer es contrarrestar esta voluntad extintiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Presentar demanda. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? La ley dice que se debe presentar demanda en 20 días hábiles, si no está de acuerdo. Presentación de la demanda, en primer lugar, mediante presentación de la demanda ante el ESMAC y posterior demanda ante el juzgado. ¿Dónde se presenta la demanda de conciliación? Ante el ESMAC o las unidades de mediación, arbitraje y conciliación. Y en esta conciliación hay que tener en consideración que, primera circunstancia procesal, la inasistencia debidamente citado de la empresa puede determinar la imposición de costas posterior. Artículo 66, novedad también de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y ojo, esta conciliación es ejecutable como si fuese una sentencia y es impugnable por las causas que invalidan los contratos. No es una situación muy habitual, pero puede darse, ¿de acuerdo? Esta es la actuación del trabajador ante el despido disciplinario. Por lo tanto, presentar la demanda, plazo de 20 días, con obligación de presentar previamente demanda ante el ESMAC o, en su caso, reclamación previa en caso de estar ante una entidad pública. Ojo, a partir de octubre del año 2016 entra en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en que retira la existencia de reclamación previa para las reclamaciones frente a las entidades públicas, con la excepción de los procedimientos de seguridad social. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración. Yo he estudiado un poquitín el tema y si rascas un poco, salvo la exposición de motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo, si te lees la ley en su articulado, podías entender que es necesario todavía la reclamación previa, pero yo creo que la mayoría están por la doctrina contraria. Veremos cómo respiran, Ante la duda, en el plazo de 20 días presentar la demanda y si quieren reclamación previa y ya veremos cómo acaba, ¿de acuerdo? Porque así quedamos siempre subsanados. ¿Cuál es una vez presentada la reclamación previa, contestada la misma o transcurrido el plazo o celebrada el acto de conciliación, ¿qué es lo que procede? Procede presentar la demanda. ¿Y la demanda cómo se tiene que presentar? En el plazo de 20 días hábiles, y la demanda debe contener los requisitos del artículo 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. No voy a leerlo porque es una previsión puramente legal, datos del demandante, del demandado, hechos sobre el lugar de trabajo, hechos imputados, si el trabajador tiene la cualidad de representante o afiliado, si se ha intentado el acto de conciliación y su resultado, y la súplica. Como novedad, ¿qué es lo que ha incluido la ley reguladora? Periodos en que se han presentado servicios, cualquier otra circunstancia relevante, eso es obviamente una cláusula de cierre, pero lo más importante, copia de la comunicación o mención suficiente de su contenido. ¿Por qué razón? Porque cualquier prueba que se quiera practicar con la colaboración del juzgado requiere de la justificación y si no sabemos cuál es la causa del despido, difícilmente podremos ver si son necesarias, útiles o pertinentes las pruebas que se quieren articular con la colaboración del juzgado. Por ejemplo, citaciones de testigos, requerimientos de documentación, etc. Lo más importante de la presentación de la demanda es que la misma está sometida a un plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque es un plazo previsto en el artículo 59.3. Esta es una problemática que viene desde el año 1980, pero sigue creando jurisprudencia. Bien, el artículo 59, que es lo que nos dice, el ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos caducará a los 20 días siguientes en que se hubiese producido. Los días serán hábiles, caducidad a todos los efectos, por lo tanto, primera cuestión, 20 días y caducidad. ¿Qué supone la caducidad? Que la caducidad tiene una razón de ser diferente a la de la prescripción. Por lo tanto, al ser un plazo de caducidad, son plazos más rígidos, se aprecian de oficio, no hace falta que venga a alegarlo nadie, y determinan la suspensión
y no interrupción del cómputo. ¿Entendemos la diferencia? La suspensión supone que si yo he dejado pasar unos días hasta interrumpir la caducidad, en tal supuesto, si se he consumido 5 días, una vez se levante la suspensión de la caducidad, me quedarán 15. Cuando estamos ante una interrupción es poner el taxímetro a 0. Interrumpo, 20 días. Imaginemos, la prescripción de un año. Prescripción de un año significa, ¿yo puedo reclamar? Sí, tengo un año. ¿Pero qué ocurre si reclamo, interrumpo la prescripción? ¿Me queda un tiempo? No, empieza a contar otra vez el año. Y así podemos estar hasta dentro de 27 años reclamando una nómina del año 80. ¿Por qué? Porque yo cada 31 de diciembre, como el empresario era mi cuñado, cada 31 de diciembre, en fin de año que nos juntábamos, le decía que me debes la nómina de... Podemos estar 27, 30 años. ¿Por qué? Porque acredito que todos los años interrumpía la prescripción. Eso no pasa con la caducidad. ¿De acuerdo? Problemática con la caducidad, muy grande. Dies a quo, días computables en el plazo de caducidad, presentación de la demanda como dies a quo y los supuestos de suspensión. Vamos a analizar. Dies a quo. ¿Desde qué momento se computa el plazo de caducidad? Pues bien, desde que tiene efectividad el despido, es decir, desde que dejas de trabajar. Supuesto especial y muy raro, trabajador que no hace caso y sigue trabajando, desde que se lo notificaron, ¿de acuerdo? Es la excepción que confirma la regla. A mí no se me ha dado nunca, pero de hecho una sentencia del Supremo tuvo que planteárselo porque había dado lugar a ello. Normalmente en una empresa pequeña, cuando uno lo despiden y al día siguiente viene a trabajar, que es lo que dice el empresario, pero tú que haces aquí, vete a tu casa. Pero imaginemos una empresa muy grande donde no trabajan en cadena y una persona siga trabajando y a lo mejor en administración lo han dado de baja, pero él sigue trabajando unos días. Puede darse. En tal supuesto, ¿desde qué fecha se computa? Desde la fecha en que se le dijo que se fuese. No se computa, esto también se ha planteado, no se computa desde la finalización del devengo teórico de las vacaciones por las cuales se tiene que cotizar. Ese cómputo tampoco es válido. Y tampoco es válido desde que dices que has conocido quién es el nuevo empresario que tenía que hacerse cargo de ti. Es desde el momento en que dejas de trabajar. Supuestos conflictivos, el despido tácito, desde que hayan hechos concluyentes. Esto que da lugar a mucha literatura sobre supuestos específicos y casos prácticos en concreto. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Una situación anormal. Es una situación anormal que una persona sea objeto de un despido tácito. Por lo tanto, salvo que estemos en supuestos claramente que se determine la existencia de la cesación en el trabajo con obligación de impugnar la actuación del empresario, ante cualquier duda no se entenderá que ha empezado el momento de cómputo de esa caducidad. ¿Por qué? Porque la caducidad normalmente quien viene y quien la alega, ¿quién es? Aunque sea apreciar el oficio, es el empresario. Entonces, ¿qué se le dice? Oiga, si usted quería tener claro que este señor estaba despedido y computaban los 20 días, habérselo notificado. Si usted hace el bobo de, ahora te vas de vacaciones, después te doy unos permisos retribuidos, y al final dice, no, desde que te fuiste de vacaciones que no, porque tú no puedes justificarlo. Oiga, haberlo dicho de forma concreta y clara. Por lo tanto, siempre juega en favor del trabajador. La falta de llamamiento de los fijos discontinuos, ¿desde cuándo se computa? Desde el no llamamiento en el orden y en la forma que corresponde según el artículo 15.8. Será el dies a quo, el momento en que empieza a computar los 20 días, desde la no llamada en cada temporada, ¿de acuerdo? Ojo, no es despido y por lo tanto no se computa desde la finalización de la temporada. Cualquier problema de finalización de la temporada antes de tiempo, típico supuesto, la señora Juana que dice, oiga, me han dicho que deje de venir aquí de encajadora cuando Pepi es posterior a mí y sigue trabajando. En tal supuesto no están extinguiendo nuestra relación laboral, porque lo están diciendo, el año que viene volverás, lo que pasa es que te has ido antes de tiempo. En tal supuesto, lo que estamos reclamando no es por un despido, estamos reclamando por un derecho a cesar más tarde, por lo tanto un derecho a que me paguen los salarios de ese periodo. En ese supuesto no estaríamos ante un supuesto de despido, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los días computables en el plazo de caducidad? Pues bien, son días hábiles, incluyendo el mes de agosto, pero solo los días hábiles del mes de agosto. No se computan, por ser inhábiles, los sábados, ¿de acuerdo? No se computan tampoco los días de fiesta local, pero fiesta local del juzgado. Por lo tanto, es que yo resulta que trabajo en un teniente y vivo en Alcira y la sociedad tiene su sede en Carcagente. Me importa cuando sean festivos en cualquiera de esos tres sitios. ¿Dónde se celebra el juicio? ¿En Valencia? Festivos en Valencia.
Ojo, en ámbito administrativo, la nueva ley reguladora del procedimiento administrativo, tener en cuenta que hace una valoración también de festivos de donde tenga la residencia el administrado. Por lo tanto, no es lo mismo los cómputos y valoraciones de hábiles, inhábiles o festivos a efectos administrativos que a efectos judiciales. Eso hay que tenerlo muy en consideración. También son inhábiles los días 24 y 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Poder Judicial los ha declarado como inhábiles y por lo tanto son plazos puramente judiciales. Como forma exacta de computar los días, ahí os dejo una sentencia del año 92 que siempre la recomiendo por si os es de interés. Presentación de la demanda como dies aquem, es decir, el último día. ¿Qué significa? Que en el plazo de 20 días tiene que estar presentada la demanda judicial. Si se presenta en el día 21, si se presenta en el día 21, estaría caducada. Esto ha venido a ser rectificado con la nueva ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Porque el artículo 135 permite, en lugar de tener que presentar las demandas, o sea, si tú estás en el día 20, por la tarde donde presentas la demanda, si está cerrado el juzgado, hay dos opciones: o ir al juzgado de guardia o hacer la posibilidad que permite el 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es permitir que hasta las 3 de la tarde del día siguiente tenga valor del día anterior. Por lo tanto, eso sí que es válido. ¿Y con esto qué es lo que se ha cargado? Esto se lo ha cargado también la posibilidad de presentación de escritos en el juzgado de guardia, que se dijo que era plenamente factible, pero con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto por la reforma del año 2009 de la nueva oficina judicial, ya se ha cargado esta posibilidad. Si uno va al juzgado de guardia a presentar, dice, es que es el último día, le dirán, no le cojo el escrito, venga mañana que hasta las 3 de la tarde tiene plena validez. ¿Pero qué ocurre si la demanda se inadmite? Ojo, una demanda inadmitida no interrumpe el plazo de caducidad. Por lo tanto, nos quedamos sin posibilidad de reclamar. Solución diferente tienen los supuestos, o algún supuesto específico de acumulación indebida de acciones, en que se ha entendido que eso sí que interrumpe el plazo de caducidad, aunque tengamos que presentar una demanda nueva. Más problemática tiene la cuestión de la suspensión de la caducidad. Hemos dicho que no tienen que pasar más de 20 días entre despido y presentación de la demanda, pero hay supuestos en que se suspende la caducidad. ¿Qué supuestos son? Los supuestos que prevé expresamente la ley. Y es suspensión, no interrupción. Eso quiere decir que si nos hemos comido 10 días antes, cuando se levanta la suspensión de la caducidad por cualquiera de estos supuestos, nos quedarán otros 10 días. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué supuestos tenemos? El supuesto más claro, presentación de la papeleta de conciliación. Tiene efectos suspensivos, incluso en supuestos en que se tiene la conciliación por no realizada por culpa de la parte actora, siempre que pueda justificar la parte actora en juicio su razón de no asistir. Supuestos que se han dado con sentencias incluso del Constitucional, en que una persona no la admitieron su personación porque no estaba bien identificada, porque tenía el DNI caducado, el letrado no tenía poderes, o en supuesto en que una persona no comparece al acto de conciliación porque su hijo ha tenido un accidente de tráfico y está en el hospital. Yo no fui ese día por eso, no fue que se me olvidase, no fui por esa. Si se puede justificar delante del juzgado, tendrá plena validez, aunque el acto de conciliación sea sin efecto o no se celebre por inasistencia de la parte actora. Ojo, cabe formular la demanda de conciliación en correos, por previsión específica de estar ante una reclamación de carácter administrativo. Pero ojo, solo tiene efectos esta presentación de escrito, y después lo veremos, porque estamos hablando de una presentación ante un órgano administrativo. Ante los tribunales no es válido. Veremos qué efectos tiene el presentar una demanda en correos o presentar cualquier escrito dirigido al juzgado en correos. También interrumpe el caso de socios de trabajadores de cooperativas que están sometidos no al SMAC, sino a la reclamación del recurso previo cooperativo, y en todo caso la suspensión del plazo de caducidad por parte del SMAC dura solo 15 días. ¿Pero qué 15 días? ¿Cómo se computan? Bien, esto ya ha sido objeto de unificación de doctrina, y estos 15 días de la suspensión que dura la demanda ante el SMAC se computan en esos 15 días exclusivamente los hábiles, pero no en cómputo administrativo, sino los hábiles en cómputo judicial. Por lo tanto, hay que excluir 24, 31, sábados, domingos y festivos. 24, 31 de diciembre, sábados, domingos y festivos. Esto ya ha sido objeto de
de unificación de doctrina. Y existe todavía una problemática que existen sentencias contradictorias, sobre todo de Cataluña, sobre qué ocurre respecto al día en que se presenta la demanda ante el ESMAC, porque se dice que la fecha de la demanda ante el ESMAC no computa como consumido, pero si se computa en el plazo de los 15 días de suspensión, por aplicación del artículo 5 del Código Civil sobre cómo se computan, que se dice el cómputo desde un plazo en concreto no determinará el cómputo de ese día en que se inicia. Entonces, algunas sentencias dicen que realmente son 16 días, porque ese día no se computa para ninguno de los dos plazos, ni para el de la caducidad ni de la suspensión, pero yo basándome en sentencias del año 84 que lo han dicho claramente, la suspensión son solo durante 15 días, no el día ese más 15. Por lo tanto, otra cuestión que puede ser objeto de controversia. También suspende el plazo de caducidad la formulación de la demanda contra persona a la que se le atribuye la cualidad de empresario, en que se permite nueva demanda, la reclamación previa, como ya hemos especificado anteriormente, teniendo en consideración de que no se computa entero el periodo de 20 días tras la denegación tácita, ¿de acuerdo? Siempre, después de la denegación tácita, los días que nos quedasen. También interrumpe la estimación de la declinatoria, es decir, si yo me voy a litigar a Castellón y el juez de Castellón dice, oiga, no, es que usted tiene que irse a litigar a Valencia, desde que me ponen la sentencia y es firme, se ha interrumpido la caducidad y tengo que presentar la demanda ante el juzgado de Valencia. Y también la solicitud de letrado de oficio interrumpe la caducidad. Ojo, pero solo la interrumpe hasta que se le hace el nombramiento del letrado de oficio. Y ojo, con un máximo de 2 meses. El nombramiento del letrado de oficio es normalmente automático en el plazo de un par de días. Por lo tanto, son suspensiones muy cortas, con alguna especialidad de que no suspende el plazo la solicitud de letrado de oficio cuando se ha presentado la demanda previamente. Porque en tal supuesto cuando se presenta la demanda previamente a su designación, porque se entiende que has renunciado a ese letrado de oficio y a esa posibilidad de suspensión. ¿Qué errores podemos encontrar en los actos suspensivos? Lo normal es utilizar el ESMAC cuando hace falta reclamación previa. En tales supuestos es admisible, pero cuando se cumplan ciertos requisitos es que haya sido conocedor la persona de la existencia de la reclamación previa o de la demanda y sobre todo que no se haya indicado al litigante cuál es la vía de impugnación. ¿Por qué? Porque si la parte demandada, el empresario, nos dice que contra mí tienes que presentar reclamación previa, lo mejor es presentar reclamación previa, porque nunca podrá decir es que has hecho lo contrario a lo que dice la ley. Hombre, lo he dicho porque me lo has dicho tú, por lo tanto sería mala fe. Por lo tanto, en tales supuestos sí que es admisible, pero siempre que no nos digan cuál es la vía. También en otros supuestos es interposición del acto de conciliación en lugar del recurso previo cooperativo. Sería admisible este error, sí, pero es un error que siempre tiene que ser objeto de subsanación o permisibilidad en la subsanación mediante el trámite de subsanación de la demanda propia del procedimiento ordinario. O también está el típico supuesto que antes hemos analizado o hemos anunciado, que es interponer la demanda fuera del plazo legal, aunque dentro del referido en la resolución administrativa. Muchas veces se equivoca la administración y cuando se presenta una demanda de despido, una reclamación previa de despido contra una entidad pública, y cuando contestan dicen, ahora, a partir de ahora usted tiene 20 días para presentar la demanda. En tal supuesto, la ley nos permite y la jurisprudencia lo ha permitido que, bueno, a lo mejor no tendría 20 días, porque si yo presento la reclamación previa pasados 10 días, solo me quedarían 10, pero como la administración me está engañando o me está induciendo a un error, sí que sea plenamente admisible. Bien, ya para acabar sobre la cuestión de la caducidad, lo que os he advertido previamente, problemática del lugar de presentación de la demanda y en general presentación de escritos en los juzgados. Ojo, la ley reguladora de la jurisdicción social hace una modificación terminológica, dice que se presentará en la oficina escrita al juzgado, pero lo que hay que tener en consideración es que la presentación de las demandas y escritos dirigidas al juzgado solo pueden presentarse ante este tipo de registros. ¿Por qué? Porque presentar cualquier escrito dirigido a un juzgado no está sometido a los mismos requisitos que cualquier presentación de escrito a cualquier administración. ¿Qué efectos tiene presentar mediante correo certificado con acuse de recibo una demanda ante el juzgado? Los mismos efectos que mandarla por SEUR. ¿Cuándo tiene efectividad? No cuando la dejo en SEUR, ni cuando la dejo en correo, sino cuando llega al juzgado. Por lo tanto, ¿tiene validez? Sí, porque si llega, llega. Pero hay que tener en consideración el día que llega, no el día que se interpone.
en correos. Cuestión diferente cuando estamos hablando del SMAC. Por lo tanto, mucho cuidadito, sobre todo porque en el ámbito, yo me he dado cuenta que en el ámbito de la gestión de papeles, los graduados sociales, los licenciados en relaciones laborales, tienen mucha costumbre de aplicar este sistema, porque tienen mucha relación con la administración, INS, seguridad, tesorería, etcétera, y a veces se equivocan. ¿Por qué? Porque muchas veces presentas si un escrito tienes 10 días para hacerlo, lo presentas el día 3º y siempre llega antes del día 10 al juzgado. Pero ¿qué ocurre cuando lo presentas en el día 9 y llega el día 12 al juzgado? Y te dicen, oiga, que lo está fuera de plazo. Y la persona dice, oiga, y hasta ahora me los ha admitido, hombre. Claro, mientras usted los presente y me lleguen a tiempo, a mí me da igual, como si viene uno de Segur. ¿Cuándo tiene validez? Cuando viene el de Segur y le ponemos el cuño. Pues cuando se abre la carta se le pone el cuño presentado y ya está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la situación. Acto de juicio. El acto de juicio se lleva a efecto si presenta la demanda, reúne los requisitos y en su caso se procede a la subsanación y si no se subsana se procede al archivo. Pero ¿qué ocurre una vez presentada la demanda que no es archivada o es admitida porque reúne los requisitos que hemos visto con carácter previo? Los requisitos con carácter previo no los analizamos porque son propios del procedimiento ordinario. En tal caso, la demanda debe ser objeto de ratificación sin modificación sustancial. Artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. No es modificación alegar la prescripción, ni tampoco el cambiar la calificación de nulo y procedente. Sí lo será en caso de alegación de hechos nuevos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vinculan son no las calificaciones, sino los hechos. Y es en tal momento, tras la ratificación, en que se produce lo que se llama la inversión del orden de intervención de las partes. Es decir, el trabajador lo único que tiene que hacer es ir a juicio y decir, me afirmo y ratifico en mi demanda, por la cual no estoy de acuerdo con el despido. ¿Por qué? Porque no son ciertos los hechos. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que debe ser el que tiene que tomar la iniciativa de acreditar los hechos es el empresario que está alegando la existencia de incumplimientos por parte del empresario. A partir de ahí, ¿qué es lo que se determina? Se determina la práctica de la prueba. La práctica de la prueba viene sometida a las reglas generales de oralidad, inmediación, concentración y celeridad, pero partiendo del punto fundamental. La carga de la prueba del despido disciplinario y de la mayoría de extinciones de instancias del empresario viene dado por una carga de la prueba del propio empresario. En el supuesto de despidos discriminatorios con vulneración de derechos fundamentales se altera en ciertos supuestos porque la ley lo que determina es la necesidad de acreditar los indicios. Y en caso de despidos de miembros del comité o delegado de personal se requiere la aportación del expediente contradictorio. ¿Qué pruebas se pueden utilizar? Todas las que se puedan llevar a efecto en virtud del procedimiento ordinario, cualquiera de ellas. Ahí no existe alteración o existe especialidad. La única diferencia es que primero se tiene que hacer las pruebas de la parte que tiene la carga de la prueba, es decir, el empresario, y en segundo lugar el demandado, que realmente el demandado en el proceso de despido es el propio actor. ¿Por qué? Porque el que está imputando el no ir a trabajar, ¿quién es? El empresario al trabajador. Realmente en este tipo de procedimientos tenemos el orden cambiado. Estas pruebas se pueden aportar con la demanda, se pueden realizar incluso con carácter previo a juicio o incluso se pueden solicitar la colaboración del juzgado para que lleve a efecto diligencias de notificación, citación o requerimiento. Ojo, siempre con un plazo de 5 días de antelación. Aquí ha habido una variación, antes eran 3 días, en el año 2009 pasó a 10 días y en el año 2012 pasó a 5 días. Por lo tanto hay que estar mirando en cada momento qué tipo de procedimiento estamos llevando. Pero en principio actualmente el procedimiento está sometido a un plazo de 5 días para pedir cualquier tipo de notificación o requerimiento para aportar prueba. Típicos supuestos: pedir vidas laborales, pedir citaciones de testigos, pedir la confesión de la contraparte, cualquier otro tipo de actuaciones. Bien, celebrado el juicio pasamos a la fase de sentencia de despido. ¿Qué es la sentencia de despido? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Los tipos de sentencias de despido y el contenido de la sentencia de despido. Voy a ir un poquitín más rápido con la finalidad de intentar acabar un poquito más pronto porque voy a mitad y creo que me estoy pasando un poco de hora. Bien, concepto y contenido. ¿La sentencia qué es? La sentencia supone la existencia de unos elementos y razones de juicio para resolver el procedimiento. Por lo tanto, no es una mera declaración de voluntad. ¿Qué es lo que nos requiere la ley? ¿Qué es lo que podemos exigir de una sentencia? Una argumentación suficiente. Y no confundir argumentación suficiente con el que estemos de acuerdo con la argumentación.
por mucho que argumentes a un trabajador que el despido es procedente, sean 100 folios, 200 folios o 1000 folios, si no está de acuerdo con el despido, para él nunca será suficiente. Y si le das la razón diciendo te de Terra o el denunciante de Favara, con eso tiene bastante. ¿Por qué? Porque él es el denunciante de Favara. Por lo tanto, no hay que confundir la suficiencia de la argumentación con el contenido o el acuerdo o desacuerdo con la sentencia. Y ojo, frente a la sentencia de despido siempre cabe recurso de suplicación, cuestión que no existe en el procedimiento de sanciones. Elemento fundamental de la sentencia y sobre todo la de despido es la declaración de hechos probados. ¿Por qué? Porque la ausencia o práctica indebida u oscuridad podría determinar la nulidad. Ahora es necesario poner todos los hechos probados que determinen la solución al procedimiento. En el proceso de despido, ¿qué elementos hay que determinar? Los del artículo 107 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. ¿Qué es lo que ha añadido? Pues poner tiempo y forma de pago, lugar de trabajo, modalidad de duración del contrato, forma del despido y otras circunstancias relevantes. Esto no se suele cumplir porque muchas veces ni se cumplen con la propia demanda. Pero ojo, es válida la presencia de hechos en la fundamentación jurídica. Y es válido el dar por reproducidos datos contenidos en documentos. Es muy habitual decir, la carta de despido es esta, que se da por reproducida. No hace falta que se incluya de forma íntegra. Pero en todo caso, en los hechos probados no cabe predeterminar el fallo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede poner como hecho probado que el despido es procedente. Solo hay que poner hechos. La procedencia o no procedencia es una consecuencia de la fundamentación jurídica posterior. Cabe específicamente poner como hecho probado que los hechos de la carta de despido están acreditados. Pero los elementos esenciales específicos para el proceso de despido que deben constar en hechos probados son los que después determinarán las consecuencias del despido, es decir, fecha del despido, salario y antigüedad. Su ausencia puede determinar una nulidad de la sentencia. ¿Cuáles son los tipos de sentencias de despido? Bueno, los tipos de sentencias de despido pueden ser los que omiten análisis de fondo y los que analizan el fondo. ¿Y por qué se caracterizan las sentencias de despido? Porque son sentencias de fallo cerrado. ¿Qué significa? Si entramos a conocer del fondo del asunto, solo podemos decir que el despido o el despido cese es procedente, improcedente o nulo. ¿De acuerdo? Y siempre teniendo en consideración que no cabe imponer la readmisión con carácter previo a juicio. Esto es una cosa que es de mucho interés. Es decir, nunca se puede, y esto lo refieren estas sentencias de mucha relevancia, que no se puede imponer por el empresario al trabajador la readmisión y decir que como no ha querido ser readmitido ha cesado voluntariamente. ¿De acuerdo? Cualquier trabajador que sea despedido puede esperar hasta que se dicte sentencia para ver si el despido es procedente o improcedente. No tiene ninguna obligación de aceptar la readmisión ni en el acto de conciliación ante el SMAC ni en el acto de conciliación ante el juzgado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las sentencias y pronunciamiento de fondo? 5 minutos y suficiente. ¿Ah? Vale, para que haya tiempo para ayudarte. Vale. Muy bien. Sentencias y pronunciamiento de fondo, incompetencia de jurisdicción o ineducación de procedimiento y falta de acción. Sentencias de fondo, las que declaran el despido procedente que supone que no hay derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, pero no afecta a los créditos pendientes, que esto que supone que no justifica el no pagar el finiquito porque la persona ha sido despedida procedentemente. Despido improcedente por razones formales, en los supuestos en que no se han cumplido las previsiones del artículo 55, con posibilidades de subsanación, pero que no se aplican porque determina la necesidad de readmisión. Despido improcedente por razones sustantivas, pues cualquier causa insuficiente del cese. En los despidos disciplinarios, pues acreditación de la existencia de las causas del despido. ¿Qué es lo que nos ha añadido la posibilidad de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social? Nos ha añadido la posibilidad de determinar el despido improcedente, pero admitir que ha habido un defecto en la calificación de la infracción y permitir que se ponga una sanción inferior. Eso lo prevé el artículo 108, que anteriormente estaba completamente prohibido. ¿Lo prevé la ley? ¿Se aplica? No, por una sencilla razón, porque para aplicar este tipo de posibilidad, es decir, no le admitimos el despido es improcedente, pero procedería una infracción no muy grave, sino grave, y por lo tanto puede usted sancionarla. ¿Qué es lo que requiere? Readmitir al trabajador. Si para darme yo el gusto de poner una suspensión de empleo y sueldo de 15 días tengo que coger y readmitir al trabajador y pagarle salarios de un año que ha tardado en dictarme la sentencia de juzgado, la verdad nos cuesta la torta un pan. Por lo tanto, no se utiliza
actualmente en absoluto. Efectos del despido improcedente, la opción. Efectos de la opción, si se opta por la indemnización, no salarios de trámite; si se opta por la readmisión, sí que se devengan salarios de trámite. ¿La opción de quién es? Del empresario, salvo supuestos, ojo, del artículo 286, que está muy mal situado, atribución del derecho de opción en caso de despido por acoso. ¿Por qué razón? Porque es contradictorio que una persona pida la nulidad porque ha sido objeto de acoso y que la consecuencia sea que al ser nulo se determine la readmisión, y lo que está consiguiendo que es que siga estando en el lugar que está acosado. Por lo tanto, esto es un cambio que ha dado la ley reguladora de la jurisdicción social. También el artículo 110 da lugar a unas nuevas previsiones sobre el ejercicio del derecho de opción. Es la posibilidad de la parte titular del derecho de opción anticiparlo, o incluso que la parte demandante, ante la imposibilidad de una readmisión, solicite directamente la extinción. Y en tales supuestos lo que se caracteriza es que el cálculo de la indemnización se lleva a efecto no hasta el momento del despido, computando la antigüedad, sino hasta el momento de dictar la sentencia. Otros supuestos en que no existe derecho de opción son los que antes he advertido: sentencia tras fin de contrato temporal en que no es factible la readmisión, sentencia tras el fallecimiento del trabajador en que no es factible la readmisión, o extranjero sin permiso, puesto que la readmisión no determina la existencia de un permiso de trabajo y de residencia directamente. La Administración puede, como empleadora, tener la facultad de optar. La opción puede darse al trabajador si lo prevé en convenio colectivo, dando lugar a muchos supuestos diferentes, y esta opción se hace siempre en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia. ¿Y qué ocurre cuando no hay opción? El criterio de que cuando no hay opción está previsto en el artículo 56, y es que se opta por la readmisión. Criterio que es lo que genera supuestos de ejecución de sentencias. Cuando realmente una empresa desaparece, lo normal es que no te opte, y al no optarte, ¿qué estamos generando? Estamos generando unos salarios de trámite por una readmisión. Bien, que la indemnización que supone el abonar el importe derivado de la antigüedad y salario. Los salarios de tramitación no se devengan, y es una indemnización tasada que nos da igual que la persona venga beneficiada o perjudicada por la existencia de ese despido. Por lo tanto, en consideración que es una indemnización que no va acorde a los daños efectivamente causados. Es una indemnización tasada de 45 días por año, 33 días actualmente, con aplicación de la disposición transitoria quinta, que determina que hasta el día 11 de febrero del 2012 se apliquen 45 días por año, y posteriormente se apliquen ya los 33 días. ¿Cómo se aplican estos topes? Ahí tenéis un ejemplo de cómo se lleva a efecto. Hay que aplicar primero el computar con 45 días hasta el día 11 de febrero, a 33 días el periodo posterior, se suman ambas y aplicamos un primer criterio. Máximo tope de 24 mensualidades con 33 días. Y ese tope no nos lo podemos saltar, salvo que la indemnización generada antes de febrero del 2012 sea superior, y en tal caso aplicamos la superior. En este caso serían los 53.000 euros que veis en el ejemplo. La readmisión es la otra posibilidad. Supone la obligación de volver a trabajar, valorando su regularidad o su no regularidad, con la obligación del ingreso en el INEM de las prestaciones con deducción de los salarios de tramitación, previsión del artículo 209, que muchas veces es olvidada por parte de los empresarios, y que la readmisión, sea regular o no sea regular, viene dada por supuestos de una casuística brutal. No es lo mismo la persona que dice mi readmisión ha sido irregular porque me han cambiado el ordenador, del que dice es que yo era jefe de negociado y ahora me tienen limpiando los váters. Hay que ver cada caso. Bien, los salarios de tramitación es una indemnización complementaria. La naturaleza jurídica es una cantidad indemnizatoria, cálculo es simple, y es factible del descontar de los salarios de tramitación lo que se perciba en otro empleo. Sentencia de despido nulo es la otra posibilidad del despido, del fallo cerrado, y el despido nulo, que supone un pronunciamiento por el cual se debe proceder a la readmisión del trabajador. Y aquí me gustaría especificaros unos supuestos especialmente litigiosos, que son
iremos mucho más rápido, que son los supuestos del embarazo y los supuestos del despido del trabajador en situación de IT. Si pueden suponer una vulneración de derechos fundamentales o un supuesto de siempre sometido a la nulidad. Primera cuestión, aquí tenéis las sentencias que lo preveían, está la problemática de las trabajadoras embarazadas. ¿Es necesario que conozca el embarazo el empresario para que el despido sea nulo? No. Primero, la jurisprudencia dijo que sí, después ya ha dicho que no por la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, cualquier persona embarazada cuyo cese no se ajuste a la legalidad determina una nulidad del despido, bien sea un contrato temporal mal acabado, bien sea un despido por causas objetivas. Cualquier supuesto que no sea procedente se convierte en nulo. ¿Por qué? Porque es un despido de fallo cerrado, pero el tono gris que sería la procedencia no es admisible. Y otro segundo supuesto es el supuesto relativo a los trabajadores en situación de IT. Un trabajador en situación de IT puede ser despedido incluso por decir, es que está usted IT y no me compensa. Sí. El único supuesto en que no es admisible es el supuesto en que se le inste al trabajador para que vuelva a trabajar, si no será despedido. ¿Por qué? Porque se entiende que en tal supuesto está en juego la integridad física del trabajador y en tal supuesto sí que es admisible. Por lo tanto, consejo que hay que dar siempre a los empresarios, decir, oiga, usted no le diga a ningún trabajador de que si vuelve a trabajar no le despido, porque entonces pueden alegar esta vulneración. Es más simple, yo creo que es incluso en perjuicio de los trabajadores, que ante una situación de IT no se dirá nada y se dirá, oiga, como no me es rentable, fuera. Realmente dejan sin posibilidad al trabajador decir, bueno, esta baja es un poco desajustada, voy a volver a trabajar. Es una doctrina que ha creado el Supremo, pero restringiendo un poco los derechos de los trabajadores. Proceso de sanciones. Proceso de sanciones, vamos a decir 4 cosas. Es una subespecie del proceso de despido, que supone el ejercicio del poder disciplinario. La conducta del empresario debe ser también formal, aquí lo tenéis, muy similar a la del proceso de despido, pero teniendo en consideración que los plazos de prescripción de las faltas son muy inferiores. La conducta del trabajador es exactamente la misma, pero tener en consideración una cuestión específica, y es que no se prevé en el artículo 43 que los días de agosto sean hábiles a los efectos de la caducidad. Cosa que sí que está previsto que sean hábiles para el despido. Por lo tanto, el procedimiento de impugnación de faltas no tiene la habilidad del mes de agosto. Y es más, no cabe acumular ningún tipo de acción. Todo lo que hemos dicho, y reclamación de cantidad y tal, nada. Lo único que se puede acumular es la reclamación de los salarios dejados de percibir por cumplimiento de la sanción. ¿Qué supuesto es? Oiga, usted, suspensión de empleo y sueldo, 15 días, y en la nómina le pagan solo 15 y otros 15 los deja sin cobrar. En tal supuesto, lo que se puede decir, oiga, que se deje sin efecto y como me descontaron, ¿qué tal? Pero discutir antigüedad, categoría, salario, queda siempre fuera. La presentación de la demanda y el acto de juicio, etcétera, sigue los mismos criterios, y la sentencia, que es lo que más nos interesaría, que me he pasado, la anterior. La sentencia sigue los mismos criterios, pero también es una sentencia de fallo cerrado en que cabe la confirmación de la sanción, la revocación total o parcial o la nulidad. ¿Y aquí en qué se diferencia? La revocación de la sanción puede ser total o parcial, la parcial que supone la posibilidad de poner una sanción inferior a la que se puso. Aquí sí que todavía es factible. ¿Por qué? Porque no requiere la readmisión porque el trabajador no ha sido despedido. Pero lo más importante respecto al procedimiento de sanción es que la revocación, la nulidad, puede venir dada por incumplimiento de requisitos formales. ¿Qué significa? Que el incumplimiento de los requisitos formales en el procedimiento de sanción determina la nulidad y en el procedimiento de despido determina la improcedencia. Y en segundo lugar, como especialidad, para que lo tengáis clara, el sistema de recursos. La sentencia del procedimiento de sanción no es siempre recurrible, solo es recurrible cuando estemos ante sanciones muy graves que confirme la sanción. Es decir, en supuestos en que estemos ante una sanción de las más graves, que no sean despido, pero que se confirme. En el caso de que se revoque, no existiría derecho a recurrir por parte de la empresa. Esto ha sido objeto de impugnación por parte de los
por parte de los representantes de los empresarios, diciendo que es una diferenciación que vulnera el derecho a la igualdad, y el Tribunal Constitucional ha aceptado plenamente esta constitucionalidad porque entiende que el proceso laboral es un proceso que está específicamente creado para proteger a los trabajadores y por lo tanto no tiene ningún tipo de disconformidad con la Constitución. Por lo tanto, como conclusiones, y espero que os sirva, ambos procesos controlan la potestad disciplinaria siempre con requisitos formales, carga de prueba del empresario y procesalmente son muy similares. Pero el proceso de despido, si os dais cuenta, tiene un conocimiento de un mayor ámbito por la posibilidad de acumular cuestiones colaterales. ¿Por qué? Porque cualquier cese se entiende como despido, no cualquier bronca, se podría decir, entre trabajador y empresario es una sanción, tiene que haber una sanción expresa. Y en el proceso de sanción no es necesario analizar cuestiones propias del proceso de despido, como antigüedad, categoría, salario, y también por la limitación que tienen los recursos en el proceso de sanciones. Y dicho esto, disculpar la prisa, pero quedo a vuestra disposición si queréis hacer algún tipo de pregunta. Bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Miguel Ángel Beltrán el completísimo PowerPoint que hay aquí. Gracias a Dios que la conferencia va a estar grabada en la disposición de los estudiantes en cuanto les la pase el taller de audiovisuales. Supongo que algunos se la guardará para utilizarla en el futuro y la consultará más veces aparte de la conferencia de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Por favor. En cuanto a la redacción de la carta de despido. Muy fuerte para que te digan una cosa. Me estaría mal. No, pero es para que te digan. En cuanto a la redacción de la carta de despido, ¿se ajusta a derecho que la empresa alegue por ejemplo, un bajo rendimiento, pero en la misma redacción reconozca la improcedencia? Sí. Lo que ocurre es que la consecuencia de reconocer la improcedencia es que ya no estás alegando ni puedes, eso lo ha dicho alguna sentencia del Supremo, que tú lo que no puedes es el día del juicio decir, oiga, yo es que quiero reconocer que el despido era procedente, es que eso va contra el derecho, contra el ejercicio de los derechos de acuerdo a la buena fe. En tal supuesto está diciendo, yo tendría un derecho a tirarte por la falta de rendimiento, pero como no puedo acreditar otra, reconozco la improcedencia. Estaríamos ante un supuesto de reclamación de cantidad exclusivamente. No sería un procedimiento de despido, porque la improcedencia no la discute nadie. Se lo han dicho por escrito. Y ahora por la contradicción de... Sí, pero es que es lo mismo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Yo voy a hacer solamente una. ¿Qué efecto crees, Milagro, que va a tener LexNet cuando se generalice en cuanto al cómputo del plazo de caducidad? ¿Evitará parte de los problemas? ¿Los multiplicará? El problema... LexNet, perdón, no saben igual lo que es. Bueno, LexNet es el nuevo sistema de comunicación entre profesionales, ¿de acuerdo? Y con los juzgados. En principio, todo lo que sea dar agilidad y seguridad jurídica no creo que haya problema. El problema que nos podemos encontrar es que ocurra cuando haya un bajón de que se colapsen las redes, historias de estas. En principio, el sistema es mucho más simple, porque tú lo acabas en el día de hoy, le das a la tecla y mandas el escrito al juzgado. No tienes que ir a ningún sitio a presentarlo. Entonces, incluso lo puedes acabar a las 12 de la noche. Veremos cómo cuando que se implemente el LexNet, en principio parece que la presentación al día siguiente tendrá también validez, creo yo. Entonces tendrás hasta las 3 del día siguiente, parece, pero la cosa todavía no está muy clara. Y además esto hay que tener en consideración que es en relación a las personas que actúan por medio de una persona un profesional. En el supuesto de que no actúe por medio de un profesional, o en los supuestos en que no estemos ante un procedimiento establecido todavía, habrá que ver cómo funciona, porque es muy fácil ver una notificación por LexNet cuando tienes una persona o por ejemplo una citación a juicio, pero en los supuestos en que estemos ante una demanda de inicio, ¿hasta qué punto LexNet te permite presentar una demanda cuando todavía no está iniciado el procedimiento? Entonces ahí habrá que ver cómo lo organizan a tales efectos, porque en principio lo que está previsto en LexNet es cuando están establecidas ya las partes y tal parte tiene como abogado a fulanito y tal parte tiene como abogado a menganito,
la vamos notificando, pero cuando estamos ante actuaciones previas a establecer una relación profesional o un número de procedimiento, claro, ¿cómo justifico yo que presenta una demanda por despido? Habrá una especie de buzón de entrada de decanato donde todas las demandas se presentarán por cómo las registramos. Eso es una cuestión que todavía tenemos que ver, ¿eh? Muchas gracias y damos por cerrada la sesión y dejamos que Miguel Ángel vaya a clase, que también, aparte de juez, es también profesor asociado de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho.